Táctico, ¿cómo están? Un domingo más, un buen domingo de Airsoft. Y ahí andamos por aquí en este campo. Es un pedazo de bosque que rentamos del dueño para jugar. Y bueno, como se imaginarán, la experiencia de juego en este tipo de campos es muchísimo más distinta de lo que podría llegar a ser campo de coche, obviamente, y un campo más urbano, probablemente un coto abandonado o un edificio abandonado. Es decir, son espacios abiertos, el paso es más lento, es más demandante físicamente hablando, requieren de más preparación en el sentido en que aquí no es tan fácil decir no traigo mucha agua pero la puedo comprar en el Oxxo. Aquí ese tipo de detalles tienes que preverlos con más dedicación. Sin embargo, esto no es algo para asustarse, es una experiencia divertidísima, es algo que vale la pena. Si bien es algo tranquilo, es una experiencia que realmente se va a quedar contigo. Algo padre de estos campos es que te permite muchísima maniobrabilidad. Y de hecho es algo muy interesante. Las distancias son largas y una réplica de Airsoft no tiene tanto alcance, por lo menos no el alcance que tú crees. Entonces es bien importante aprender a maniobrar para acercarte a donde estás seguro, objetivamente seguro, que tu réplica es efectiva. La preparación es lo primero que cuenta. Ya mencioné el agua, pero no es lo único. ¿Qué tanto equipo vas a cargar? ¿Qué tanto, sinceramente, puedes tú cargar y ser medianamente efectivo o cargar sin agotarte rápidamente? Un plate carrier se ve padrísimo y te da mucho espacio para cargar cosas en tus pouches de molly. Sin embargo, estar caminando en medio del bosque durante 3 horas continuas con 10 kilos extra de peso, sin contar tu réplica, requiere de alguien que haga ejercicio todos los días. Piensa bien qué necesitas para la jugada. Tip, hay 2 cosas imprescindibles: suficiente batería y suficientes bibis. De ahí en fuera, pues depende mucho de ti. Radios 100% recomendables. ¿Qué más? ¿Vas a jugar de noche? ¿Vas a necesitar luz? ¿Cómo más te vas a comunicar? ¿Qué otros chunches cargas? Todo ese tipo de cosas es parte de tu preparación y no lo haces el día en la mañana o un día antes. Lo haces con días de anterioridad en tu casa. Prueba tu loadout, decide qué llevar y sé sincero, al final de la jugada piensa que no debes volver a traer. Entre las cosas importantes de este tipo de campos es conocer muy bien tu réplica y por supuesto un buen mantenimiento. La distancia efectiva de tu réplica. Si no tienes idea de ese concepto, te recomiendo que te vayas al Facebook de Airsoft Integral y busques su artículo acerca de las distancias, es muy útil. Un buen mantenimiento de tu réplica te va a ayudar a incrementar la distancia efectiva de tu réplica. ¿Por qué es importante esto? A diferencia de CQB, los encuentros aquí pueden ser a una distancia mayor. Además de que es muy probable de que haya viento. Básicamente, antes de que vuele la primer BB, tienes que asegurarte que no vas a fallar. Tienes que acercarte lo más posible sin que te detecten. Y sobre todo, apunta bien, no falles. Baterías. Eso
Eso es de las cosas que nunca se te ocurre, pero que en este tipo de campos te va a servir bastante. Un buen par de botas también. Y baterías no me refiero nada más baterías para tu radio de 2 vías, batería para tu réplica, cargadores adicionales, todo ese tipo de cosas que usualmente dejas en la zona segura porque te queda 20 metros. Tienes que pensar en que ahora las tienes que cargar, pero se sigue cumpliendo la misma regla. No puedes cargar nada que no vayas a utilizar, porque después de media hora de caminar lo vas a estar odiando. Estos campos son espectaculares, las vistas son preciosas, la experiencia puede ser fenomenal, es padrísimo. Yo te recomiendo que te des la oportunidad de probar uno de estos campos, un campo abierto, un bosque, es fenomenal. Recuerda siempre un permiso del dueño, colgando tus lonas, avisando a las autoridades. Tómate todas las precauciones posibles para evitar que esto se convierta en un mal rato. Yo te recomiendo que cuando vengas centres bien tu expectativa, piensa bien que no es acción rápida, sí vas a tirar bibis definitivamente, sí va a ser emocionante, pero vas a tener más movimiento y menos acción que en un campo de gotcha. Al final, todos los campos son divertidos, hay que darse oportunidad de probar en cada uno de ellos, disfrútalos, vive esta experiencia, juega Airsoft y nos vemos en el campo.